Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy tengo como compañeros a los mejores cantores que hay en el universo, los pájaros, ¿no? Hay también pájaros que podemos llamar divinos o espirituales en otras dimensiones. Y bueno, desde la antigüedad se atribuye el canto sagrado a seres que tienen alas, ¿no? Y me gusta tenerlos aquí porque inspira, ¿no? Es como una fuente de alimentación. Y espero que os haya gustado la versión que hice de Nowhere Man de los Beatles. Y esta semana me gustaría grabar otra que no es de los Beatles. En esta ocasión es de un cantautor guitarrista bastante famoso llamado Chris Rea. Es de Inglaterra, aunque tiene raíces irlandesas. Y bueno, se hizo muy popular mundialmente, sobre todo en Europa, en los años 80. Y es un hombre que superó un cáncer de páncreas, uno de los peores que existen. Y bueno, él tiene muchas canciones buenas, pero una en particular siempre me llamó la atención desde que yo era niño. Y mi papá lo ponía muchísimo cuando éramos niños, después, y a mí me llegó muy hondo. Algunas de las canciones son parte de mi geografía emocional. Y una de ellas se llama Josephine. Él la compuso para su hija. Pero me di cuenta hace poco que cambiando el término Josephine por My Being, o My Holy Being, mi divino ser, o mi ser, la letra se convierte en una especie de poema divino sobre la relación con esa unidad, ese yo real, esa fuente de vida y de amor que es nuestro verdadero ser. Como seres de luz venimos de la fuente primordial y me gustaría que fuese el fondo para el tema que quiero tratar en este vídeo. Hay una enigma que desde la más remota antigüedad vienen investigando los grandes sabios, que es la relación de lo uno y lo múltiple. Porque la verdadera realidad es una fuente, pero de esa fuente emanan energías. Primero emana la luz primordial, que es una. La luz en sí no tiene variación o sombras. Incluso el apóstol Jacobo lo dijo, ¿no? De el Padre de luces viene toda dádiva, todo lo bueno, y en él no existe ni cambio ni sombra de variación. Entonces, estamos hablando de algo inmutable, que no cambia, que es uno, y de ahí derivan olas, igual que el océano tiene olas, ¿no? Esto encaja con la vivencia que tuve desde niño, ¿no? Verme en un océano de luz, ser parte de esa luz, gradaciones de luz que es muy intensa, ni siquiera se puede comparar a la luz del sol, como ya os he dicho muchas veces. Entonces, para mí, recordar esa luz es una fuente de unificación. Me alineo internamente, entro en coherencia, recuerdo cuál es mi misión, que es poder comprender lo que hago aquí y expresar esa luz, esa claridad, ese amor, esa vitalidad, unificando mi multiplicidad. Este cuerpo está lleno de células. También tengo diversos cuerpos, uno energético, otro astral, otro mental. Todo eso es múltiple, pero está unificado, o debe unificarse, con relación a esa unidad, a ese yo real, el verdadero ser de luz, que en nosotros es como un mensajero, como un guía, como un maestro. Entonces, para comprender la relación de lo uno con lo múltiple, debemos conocernos a nosotros mismos. Este era el verdadero mensaje que muy pocos comprendieron. Y al no comprenderlo, pues idearon muchas teorías, muchas filosofías, discutieron sobre qué es el ser, qué es lo uno, qué es lo múltiple. Platón, por ejemplo, abrió una discusión. En su diálogo El Parménides dice que mató al abuelo
Parménides cometió un parricidio para poder explicar los géneros, la multiplicidad. Porque Parménides escribió un poema famoso, esa es su enseñanza, un poema de una vivencia que tuvo de lo divino. Y en esa vivencia, una diosa le dijo: el ser es y el no ser no es. El ser es uno, es completo, homogéneo, no le falta nada, no tiene partes, es como una esfera, mientras que lo que vemos son solo destellos, ilusiones, multiplicidad que puede estar evidentemente conectada al ser, pero la mayor parte de personas, como dice el poema, son bicéfalas, tienen dos cabezas y por eso andan como hordas sin juicio. A mí esas descripciones me impactaron cuando comencé a estudiar filosofía, hace ya más de 20 años, por el año 2001, en la universidad. Y bueno, hubo muchos pensadores que no sabían lo que quería decir Parménides, ¿no? Pero en realidad lo que estaba diciendo era lo mismo que dijeron Pitágoras y muchos místicos sabios de Oriente, ¿no? Incluso el Buda, con otras palabras, pero es básicamente un monismo que no es monótono como Nietzsche criticó. Decía, uy, esos que hablan del monótono monismo. No es monótono. Lo que pasa es que tu mente no lo entiende porque vives en un mundo superficial. Y así le ocurrió a Nietzsche, ¿no? Él murió de una apoplejía, lleno de frustraciones, en realidad. Su filosofía tiene elementos que se pueden malinterpretar, ¿no? Como la idea del superhombre y de vivir sin la idea de un Dios superior, ¿no? Hacerte tú mismo el superhombre que acepta la vida, que resiste el dolor, que dice sí a todo. Pero claro, si tú no tienes una conexión con algo más grande que este cuerpo, que el superhombre en ti, pues te quedas vacío, que es lo que le ha ocurrido a la mayor parte de personas que no saben a qué atenerse. La ciencia anda dando tumbos, ¿no? Tratando de explicar el universo sin comprender la relación de todo con la unidad. De hecho, en la ciencia se habla de la teoría del todo y hay modelos teóricos para explicar la relación de el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza débil de las partículas subatómicas y también la fuerza fuerte, que llaman, que es lo que une los protones y los electrones. Entonces, quieren hallar la comunión de todo eso para explicar lo micro y lo macro. Algunos científicos como Einstein decían que tiene que haber una teoría, una ciencia que lo explique todo. Y los que buscan esa teoría muchas veces hablan del Dios de Spinoza. Spinoza era un filósofo judío que definió a Dios como la naturaleza. Deus sive natura. Lo que pasa es que la naturaleza, según él, tiene dos aspectos. Uno es natura naturans, que es una fuente productora de energía, y natura naturata, que son los objetos de la naturaleza. Eso es lo que llamamos panteísmo, ¿no? Entonces, hay algunos científicos que son panteístas, pero en las filosofías antiguas, las verdaderas enseñanzas del todo, no se habla de un panteísmo exactamente, sino de un pan-en-teísmo, que es un todo en el todo, porque el todo en sí no solo es naturaleza. La naturaleza son principios, son fuerzas, son inteligencias, pero hay algo que trasciende todo eso y que es inteligente. Es decir, la naturaleza son los atributos, perfecto, pero hay algo más allá de los atributos. El principio de todo es uno, es la mónada, como decían los pitagóricos. El uno no es un número, el uno no es
naturaleza, tal y como lo entendemos aquí, o siquiera naturaleza divina. La naturaleza divina viene de esa fuente que no tiene límites. En hebreo la conocen como Ein Sof, sin límites. Y de la Ein Sof irradia una luz. Esa luz, la luz de lo ilimitado, sigue siendo una, pero tiene una fuerza intrínseca que la hace tener olas, variaciones. Y esas variaciones son las que vienen a generar una naturaleza divina, lo que llaman la Shejina, la morada divina, el océano divino, que es lo que muchos recordamos, ¿no? Ese océano de luz donde hay diversas gradaciones de luz. En esas gradaciones puede haber etapas donde nos olvidamos o no comprendemos la luz, y de ahí viene la oscuridad, ¿no? En hebreo lo llaman tzimtzumim, contracciones. Las primeras contracciones están en armonía con la unidad y con la luz, pero diversos seres se manifestaron en unas gradaciones donde es posible la ignorancia. Y es en la ignorancia donde está la separación del principio con sus atributos. Esto es, desde mi punto de vista, lo que en la filosofía hebrea se expresó como la separación entre Yehid, que es la unidad, Yud Vav Hei, que es el movimiento de unificación, por eso comienza con la Yud, y luego Elohim, que son las fuerzas. Cuando se separa Elohim o las fuerzas, las inteligencias de la unicidad y de la unidad, entonces tenemos el rigor, Elohim a secas. Eso es la naturaleza que vemos, o la naturaleza de ciertos arquitectos que tienen sabiduría, Sofía, pero que hicieron modificaciones, y de ellos se habla en Proverbios 9, ¿no? Cuando se dice que Sofía, la sabiduría de la serpiente, porque Ofis es serpiente, construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares, porque como tenía sabiduría, sabía que todo se rige por la ley de 7. Pero claro, la ley de 7 puede estar desconectada de la unicidad y de la unidad. Entonces, al construir esos 7 pilares, su propio árbol existencial, digamos que cayeron y comenzaron a hacer mezcla de sus vinos y sus sacrificios. Porque claro, llevaron a un mundo donde se experimenta con la genética, se modifica la naturaleza, los seres, claro, nacen enfermos, nacen deformes. La humanidad no es responsable de todo lo que ocurre en este planeta. O sea, todo el caos venía de mucho antes. Y a esos responsables de todo lo que ocurrió se les llamó en hebreo Zarim, con Zain, no con Tzadi. Zarim con Zain es extranjero, extranjeros mejor dicho, porque es en plural. Zar es el singular. Y también se puede traducir como alienígenas. Si vais a Ezequiel capítulo 30-31, veréis que ahí describe cómo los extranjeros alienígenas talaron el árbol que alimentaba a todos los seres. Bueno, en la antigüedad había árboles gigantescos que hoy en día parecen montañas, pero no son montañas, son tocones que esta gente taló, según lo que cuentan los profetas. Yo pienso que es verdad y tiene mucho sentido, porque incluso hay destellos de eso en películas, ¿no? Como Avatar, donde pues, los seres dependían de un árbol y bueno, ciertos militares pues fueron a destruirlo, ¿no? Eso ha ocurrido en varios planetas, no solo en este, pero aquí particularmente se dan condiciones especiales, porque han venido a encarnar seres de luz que han aceptado experimentar los procesos de dolor, enfermedad, muerte, ignorancia, para comprenderlos desde dentro. Y es ahí donde entramos muchos. ¿Dónde os ubicáis vosotros? ¿En la esclavitud de la existencia o en la soberanía de la esencia?
¿Sois esencia o sois existencia? Si sois existencia, podéis existir hoy y mañana no, porque lo que existe es contingente. Pero el ser pleno nunca deja de ser. No es un ente, no es algo que tú puedas decir, ahí está el ser, no. Las cosas son porque participan, en cierto modo, de la energía del ser. Esta es la clave, la esencia de la verdadera sabiduría. Lo que a muchos sofistas antiguos y filósofos retorcidos no entendían. ¿Cómo que el ser es uno, si la realidad es múltiple? Pues sí, señor, lo que usted está viendo es simplemente una sombra, es un eco, una copia. Platón decía que el artesano, el demiurgo, había visto la realidad y luego la copió como pudo. Entonces surgió este mundo físico. En Platón el demiurgo no es un artesano malvado, es un artesano ignorante, en cierto sentido, pero que tiene cosas buenas, ¿no? Luego los gnósticos ya le dieron un toque más diabólico. Lo que pasa es que los gnósticos estaban un poco de la olla a veces. Hay muchos gnósticos, algunos más negativistas, otros más neoplatónicos o platónicos. Porque en el neoplatonismo, por ejemplo, está el uno, y el uno, no ser porque no se conoce, emana una inteligencia, un nous, y ese nous tiene que conocerse. Conocerse es descubrir su luz, su vitalidad, su belleza. Entonces, al descubrir esa belleza, emana de él una ola de energía que llamó psique, el alma universal. Y el alma universal necesita conocerse, necesita experimentarse. Por tanto, dio lugar al mundo físico. Entonces, en el neoplatonismo, todo es parte del proceso del autoconocimiento del uno divino. Por tanto, no cabe concebir un demiurgo malvado. De hecho, Plotino, el fundador del neoplatonismo, escribió un famoso texto conocido como Contra los gnósticos. Y ahí argumenta que no tiene sentido, ¿no?, concebir a un Dios malvado cuando hay cosas buenas y bellas, ¿no? La belleza, la verdad, la bondad es lo que se conoció como los trascendentales del ser, cualidades o atributos que no pueden venir de un Dios malvado, tienen que venir de una fuente verdadera, una, no múltiple. Y esos trascendentales son las cualidades que nos ayudan a comprender nuestra vida, sanar nuestra vida. Para algunos todo esto son filosofías vanas, que no valen para nada. Ni siquiera muchos de los que explican las doctrinas antiguas las comprenden. Se vuelven intelectuales y así pues no se llega a ninguna parte, ¿no? Pero es la base para comprender incluso cómo debería funcionar la ciencia. Los que presumen de ser científicos y de adorar al Dios de Spinoza no comprenden en realidad ni lo que quiso decir Spinoza ni lo que quiso decir Pitágoras, cuyo teorema, que él aprendió de Egipto y de otros lugares, es la base de todas las ramas de la ciencia. La física, la matemática. No se puede construir nada sin el teorema de Pitágoras. Los satélites, la tecnología, las centrales nucleares, todo eso depende del teorema de Pitágoras. Y nadie comprende a Pitágoras dentro de los círculos científicos, porque él habló de la mónada divina. Él dijo que el uno, la mónada, no es un número, no es algo abstracto, es una realidad concreta, que es inteligente, que está llena de amor, de belleza. Y esa mónada se expresa no como la díada, porque la díada es inestabilidad, es la separación, la dualidad. Lo primero es la tríada, ese es el comienzo de la manifestación, porque es la reconciliación de los opuestos. La luz en sí no tiene rival, la oscuridad es ausencia de luz, por eso no se puede comparar, son niveles ontológicos distintos. En cambio, los gnósticos negativistas dicen que sí existe el mal en sí, pero es porque no comprenden
que el mal o la negatividad es ausencia de bien, es privación, no es presencia. La presencia de la luz disipa la oscuridad. Entonces, si vosotros queréis salud, queréis abundancia, queréis sanación, no cultivéis la oscuridad, la tristeza, el rencor, la ira. Haced que vuestra vida se llene de luz, en términos de conectar, ver de dónde vienen las cosas, por qué os sentís así, estar más en sintonía con la unidad de vuestro ser. Entonces se unificará vuestro cuerpo físico, vuestro cuerpo energético, crecerá vuestro cuerpo astral y mental, y eso recibirá más luz. Cuando recibís más luz, os sentís más plenos, más completos. Por ejemplo, en la ciencia creen que hay una separación de fuerzas en general. No comprenden la relación del electromagnetismo con la gravedad, con las fuerzas cuánticas, porque lo consideran todo desde diferentes puntos de vista. Pero hay una ciencia que lo unifica todo, es parte de un proceso. ¿Y por qué surge todo eso? El electromagnetismo, la gravedad, los colores que vemos, todo eso que, según la ciencia, pues es simplemente interacciones electroquímicas y cuánticas, en realidad son privación de la luz plena y de los principios de la luz plena, como son la ley de tres, por ejemplo, lo que unifica, lo que reconcilia. Por eso yo distingo entre luz magnética y luz electromagnética. De esto habló también un gran científico llamado Walter Russell. Él decía que la luz magnética es la primordial, la que no se ve, pero hacia la cual nos sentimos atraídos. Porque claro, es lo que atrae. Está tan llena de amor y de belleza que es irresistible, ¿no? Es la luz del ser, como diría un platónico. Mientras que la luz electromagnética y la luz cuántica, pues bueno, puede ser hoy, pero mañana no. Es cambiante. Toda la luz que vemos con los ojos de la carne es parcial. La luz electromagnética y cuántica no es resultado de la unión de lo divino. Los científicos dicen que el Sol emite una luz que es resultado de la fusión fría de los átomos. No comprenden que el Sol es inteligente, ¿no? Pero bueno, por lo menos reconocen que es una luz de tipo cuántico. También tiene emisiones electromagnéticas y por eso entró en un caos. El Sol que hoy tenemos aquí lo llamaban Apolo, pero Apolo no fue siempre el Sol de esta Tierra. Hubo otros, ¿no? Júpiter, Zeus, que hoy en día pues es un planeta gigantesco, ¿no? Gaseoso, que emite luz por sí mismo, pero ya no constituye nuestra fuente de luz. Antes que eso, vino Cronos, Saturno, que fue otro sol, hoy en día se le considera como el sol oscuro, fuente de cierta radiación negativa que tenemos que superar. Y bueno, antes que eso, había una conexión con el Uranos, el cielo primigenio, alimentado por el sol central. Pero todo eso, como digo, se perdió con la llegada de los extranjeros. Por eso, más que condenar o atacar, debemos recuperar nuestra soberanía, reconocer que lo que supuestamente nos quitaron, que es la vida, la salud, la plenitud, nos corresponde por derecho propio, como seres de luz primordial. Eso es el comienzo del cambio. No atacar y decir qué malo, el dios Demiurgo. Demiurgo es artesano, es Elohim, ¿no? Y Elohim pues está desconectado, entonces hay que reconectarlo, comenzando por nosotros. Nosotros somos parte de Elohim como seres biológicos, pero esa biología llena de células y de impulsos pues tiene que encauzarse de nuevo, conectándose a la unidad Yehid, el uno divino, como decían los neoplatónicos,
la mónada, en griego es en o gen, que entronca con el hebreo ená, curiosamente. No es casual, digamos que hay una comunión de todas esas lenguas antiguas, y comprendiendo más todas estas relaciones podemos recuperar la verdadera sabiduría sinóptica. Sinopsis fue una palabra acuñada por Platón, que quizá la aprendió de los pitagóricos, ¿no? Porque los pitagóricos inventaron muchas palabras buenísimas, como teoría, ¿no? La contemplación de lo divino, incluso el vocablo filosofía, supuestamente viene de ellos. Lo que pasa es que filosofía es amor a Sofía, y Sofía por sí misma está coja, tiene que conectarse de nuevo a la mente universal para que no haga lo que hizo, ¿no? Cuando el mundo se separa del origen, viene la muerte, viene el caos, viene la contrariedad, la lucha. La lucha no puede ser de opuestos, los opuestos se reconcilian, los contrarios se matan entre sí. Por eso hoy en día quieren que el hombre y mujer sean contrarios y no opuestos. Pero hombre y mujer son dos principios que vienen de la misma fuente, porque somos uno. Pero cuando nos manifestamos, uno manifiesta la receptividad, la nutrición, la belleza, el cuidado, y otro manifiesta la proactividad, disciplina, protección, fuerza. Pero no es que sean algo separados, están uno dentro del otro. Como ya expliqué, no puede haber un principio femenino sin la ayuda del masculino y viceversa. Digamos que hay una complementariedad, y esa complementariedad es lo que buscamos. Debemos hallar la unificación con el ser, la unificación de principio y atributo. No decir que somos simplemente naturaleza, interacciones de causas y efectos, que es lo que dicen esos listillos que van de científicos y que dicen, no, nosotros adoramos al Dios de Spinoza. Animal, tú no sabes lo que es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios inteligente, es la fuente de la beatitud, como decía él, pero que es más que lo que cuenta la ciencia. La ciencia dice que todos son causas y efectos ciegas y vacías. Bueno, eso no es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza tiene atributos infinitos. Y bueno, Spinoza quiso hacer una ciencia, como él decía, more geométrico, donde todo es de acuerdo a una geometría. Aún así, pienso que esas filosofías se quedan muy cortas, porque las que realmente explicaron la unicidad y lo que te da una coherencia mayor, por supuesto, es la enseñanza del maestro Ishoa, pero también pues, lo que enseñaron los pitagóricos, Platón, copiando a los pitagóricos, evidentemente, Plotino, y luego algunas visiones de Oriente que son más vivenciales, la enseñanza del Buda, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el budismo. El budismo, digamos, es una interpretación bastante sesgada de lo que enseñó el Despierto. Hay muy pocos que estén realmente enseñando la verdadera visión de la realidad, que no es algo nuevo, o sea, esto ya se conocía. Lo enseñaron los profetas, lo enseñaron grandes sabios, pero el adversario se ha encargado de coger todo eso, enterrarlo o por lo menos manipularlo, alterarlo, falsificarlo. Y la misión de algunos es poder recuperarlo, poder traerlo de nuevo para que la gente que tenga realmente interés pueda iluminarse o reconocer que la verdadera iluminación existe ya en tu propio ser. Si te encuentras a gusto con lo que estoy diciendo es porque tu ser comienza ya a encontrarse de nuevo en ti, porque todo el universo es el proceso de autoconocimiento del uno divino. Y ese uno divino es el que me gustaría ensalzar en esa canción de Chris Rea, cambiando una palabrita, a ver si la puedo grabar hoy o mañana. Y bueno, como no quiero hacer el vídeo mucho más largo, muchas gracias por seguir ahí escuchando.
Voy a ver si vuelvo a casa y a lo mejor luego grabo la canción que os prometí. Recordad que tenéis información en la web Vital en Armonía de los cursos que imparto. Trabajo con varios alumnos por ahora y estamos, digamos, conociendo más en profundidad nuestro vivir en el día a día según estos principios de unificación y nos apoyamos mutuamente, ¿no? Es un caminar conjunto. Recordad que también tengo otro canal, Life en Armonía, donde pues voy a comenzar a publicar más música pronto. Hay otra web antigua donde bueno, hay más información. Está el canal Vital en Armonía y nada, sigamos adelante conociéndonos más en profundidad. Este canal tiene como misión abrir el corazón y la mente, más allá de visiones sectarias, negativistas, más allá de neorreligiones. No nos interesa, a los que buscamos la verdad, probar nada, porque ya está, más que demostrado, es autoevidente la verdad. Y tampoco nos interesa entrar en conflicto con lo que se cae por su propio peso. Así que sigamos conociéndonos, recordándonos más en profundidad, reclamando la vida y luz que somos en esencia, manifestando ese amor sin límites, vida no fragmentada, conciencia integral y serenidad dichosa e infinita.